Gracias, Euni, muchas gracias, Vero, por esto que nos enseñaban, de cómo crecen nuestros huesos, de qué cosas necesitamos tener en cuenta y también de cómo podemos, aprendíamos en esta canción, de cómo podemos ir creciendo de la manera que Dios quiere. Y hoy vamos a seguir hablando un poco de lo que Euni nos contaba el domingo pasado. ¿Se acuerdan que ella nos trajo como ejemplo una tanjarina, una naranja, mandarina, como le quieran decir? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del fruto del Espíritu. Recuerdan que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, cuando Él ascendió de nuevo al cielo, Él prometió que iba a enviar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, porque Dios es tres personas en uno. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando abrimos nuestro corazón, reconocemos que somos pecadores y Jesús entra a vivir en nuestro corazón, también tenemos el Espíritu Santo, que nos ayuda, entre otras cosas, por ejemplo, a darnos cuenta qué cosas están bien, qué cosas están mal, a poder escuchar claramente la voz de Dios cuando Dios nos habla a través de su palabra, también para que, por ejemplo, cuando hacemos algo que no está bien, que es pecado y que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo nos ayuda a poder darnos cuenta de eso y arrepentirnos y pedirle a Jesús que nos perdone por ese pecado, confesarlo, y sabemos que la Biblia dice que Él es fiel, que Él es justo y que lo va a hacer. Y entre otras cosas, el Espíritu Santo genera en nosotros un fruto, no los frutos, sino un fruto. Y esto es un fruto que está recubierto por una cáscara, pero si lo abrimos, la voy a pelar, si lo abrimos nos vamos a dar cuenta que este fruto tiene diferentes partes. Y el fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5, nos dice que tiene 8 partes. Y hoy vamos a ver 3 partes más, aparte de las que Euni nos había enseñado el domingo pasado. Así que si tenés tu Biblia, ya podés buscar en el libro de Gálatas, capítulo 5, para que veas que lo que hablamos hoy en esta mañana está allí en la Biblia. Así que yo traje acá una naranja un poco más grande, ¿sí?, que vamos a tener que prestarle atención porque vamos a ir leyendo este versículo que habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y dice este versículo en Gálatas capítulo 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y aquí resaltado está benignidad, que es el fruto que vamos a aprender hoy. Benignidad, una palabra que capaz que es un poco difícil de pronunciar rápidamente. ¿Y qué quiere decir benignidad? Saben que fui al diccionario y benignidad dice que es la cualidad de benigno, que es una persona afable, benévola, piadosa, apacible. Algunos, por ejemplo, dicen que es lo describen como dulzura, de temperamento dulce, que es agradable, que es una persona agradable con la que estar, es una persona gentil. Y saben que cuando pensaba en esta palabra, pensaba de qué manera nosotros podemos ser benignos con otros. Y hay muchas maneras de ser benignos con otros. Primero que nada, podemos empezar siendo amable con las personas, como este muchacho aquí, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa en el día que tenemos contacto con otras personas? Con el almacenero, con los vecinos, con el chofer del ómnibus, con nuestros compañeros en la escuela, la maestra. Bueno, Dios quiere que podamos ser benignos, que podamos ser amables, que podamos ser personas agradables, que sean agradables de estar con esas personas. O sea, que por ejemplo podamos tener un ejemplo más claro, buenos modales. Cuando llegamos a un lugar decir buenos días, muchas gracias, tratar de ser una persona que pueda ayudar a otros, ¿no? De saber también dar consuelo. Bueno, todas esas cosas entran dentro de esta palabra que es benigno. Pero además, ¿sabes qué? Esta palabra también se puede traducir en una persona buena y misericordiosa. ¿Y sabías que esto es una característica de Dios? Es una característica muy importante de Dios. Dios es benigno con nosotros, es bueno, es misericordioso. Misericordia quiere decir que no recibimos aquello que merecemos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros por nuestro pecado
¿qué merecemos? Merecemos un castigo eterno. Pero Dios es misericordioso y gracias a eso no recibimos ese castigo, sino que recibimos el perdón de nuestros pecados. Así que Dios quiere que podamos ejercer este fruto, que es la benignidad para con otros, aun con aquellos que nos hacen daño. Dios quiere que podamos ser buenos, benignos y misericordiosos con esas personas, incluso aquellas que nos hacen daños. Así como Dios es bueno y benigno con nosotros. Además, la Biblia también nos dice que que Jesús es el buen pastor. Así que esta característica de Dios es muy importante. Dios es bueno, es misericordioso, es benigno. Así que hoy aprendemos un nuevo fruto, una nueva parte de este fruto, un nuevo gajo de este fruto del Espíritu, que tenemos que ser benignos, ¿sí? Ejercitar este gajito del fruto del Espíritu Santo. Pero seguimos con este versículo y más adelante me quedó entreverado. Ah, no, se me pegó una hoja ahí. Dice benignidad y bondad. Y después dice fe. Bondad. Se parece un poco a la palabra que vimos al principio, ¿verdad? Pero en realidad esta palabra bondad tiene otras características. Cuando la Biblia se refiere a bondad, se refiere a tener actos de bondad con otros. ¿Qué tipo de actos de bondad podemos tener con otros? Bueno, puede ser como aprendimos aquí en la escuelita dominical, como hizo el buen samaritano, por ejemplo. Podemos ayudar a otros cuando están en situaciones difíciles, cuando tienen una necesidad. ¿Sí? Podemos, ¿saben qué? También ser buenos con otros cuando les compartimos el Evangelio, cuando les compartimos de que Jesús los ama. Así que otro gajo del fruto del Espíritu es la bondad. Es importante que podamos ser bondadosos. Así como Dios es bondadoso con nosotros cuando provee de lo que necesitamos, Dios quiere que también podamos ser bondadosos con otros, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos en la escuela. Ahora que dentro de poquito vuelven todos a la escuela, bueno, tenemos que ser bondadosos con nuestros compañeros en la escuela, con los maestros, con los amigos del barrio. Si conozco a alguien que tiene una necesidad, bueno, tratar de ayudar a esa persona, ¿sí? Quizás sea una necesidad de algo físico, pero también hay otro tipo de necesidades, como por ejemplo la necesidad de afecto, de consuelo, que hoy en día es un poco difícil, pero que con estar allí, con un abrazo, bueno, que podamos ser bondadosos de esas maneras también con aquellos que nos rodean. No importa la edad que tengamos, si somos hijos de Dios, Dios quiere que pongamos en práctica cada parte de este fruto del Espíritu Santo. Así que vamos a ir repasando lo que ya hemos aprendido. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, así como Jesús es benigno con nosotros y lo fue al morir en la cruz por nosotros, bondad, fe, sigue después, aquí ya salta a otro versículo que es el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Y aquí vemos resaltada la palabra mansedumbre. Otra palabra que es larga y quizás es difícil de que podamos pronunciar. Pero ¿qué quiere decir mansedumbre? ¿Saben qué? Los diccionarios y también la Biblia lo traduce como humildad. Y estas otras cosas que vimos anteriormente, como la benignidad y la bondad, para ellas también son necesarias la humildad. El mayor ejemplo de humildad que tenemos fue el del Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros sin merecerlo. Jesús tomó nuestro lugar Bueno, pensé que había traído la imagen, pero no, se ve que me equivoqué ahí. Pero Jesús tomó nuestro lugar y murió en la cruz por nosotros. Pagó el precio que teníamos que pagar, ese precio que nosotros teníamos que pagar, Jesús lo pagó. ¿Y saben qué? Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se vistió de humildad, dice la Biblia. Fue humilde, teniendo el poder
de que Dios enviara muchos ángeles para librarlo de esa cruz. Sin embargo, Él fue humilde y soportó los insultos, soportó los latigazos, soportó el castigo que nosotros merecíamos para pagar ese precio que nosotros teníamos que pagar. Y Jesús, Dios quiere que seamos humildes. A la hora de ser benignos con otros, que lo hagamos con humildad. Cuando tengamos que practicar la bondad, que lo hagamos con humildad, sabiendo que todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer es solamente gracias a que Dios tiene misericordia de nosotros y que Él nos alcanzó primero. Otro gajo del fruto del Espíritu que veíamos con Euni el domingo pasado era el amor. Y todas estas cosas que podemos hacer, que podemos poner en práctica y ejercitar, es gracias al amor de Dios. La Biblia dice que podemos amar a otros porque Dios nos amó primero. Así que cuando practiquemos estos frutos, estos gajos del fruto del Espíritu Santo, estas características, que podamos pensar y hacerlo con humildad, sabiendo que solamente es gracias al amor que Jesús tuvo por nosotros. Pero además la humildad también nos tiene que servir para otras cosas, para reconocer cuando nos equivocamos, para reconocer cuando no sabemos cómo se hace algo, ¿sí? Saber ser humildes para recibir la corrección de parte de Dios, la corrección de parte de nuestros padres, del maestro. Tenemos que ser humildes así como Jesús fue humilde. Así que en esta mañana aprendemos que tenemos que cada día crecer más en Jesús, crecer más en aquello que Dios quiere que nosotros podamos crecer. Y entre esas cosas es crecer en las características del fruto del Espíritu Santo, que las vamos a recordar las que aprendimos esta mañana: benignidad, bondad y mansedumbre, humildad, como dice en otras versiones de la Biblia. Así que recordamos este versículo de Gálatas 5, que está dividido en dos versículos en realidad, en el 22 y en el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la Biblia termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Jesús, Dios quiere que pongamos en práctica las características del fruto del Espíritu Santo. Si realmente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo vive, mora en nuestro corazón y tenemos que ejercitar estas características. Los demás tienen que ver estas características en nosotros, ¿sí? Tenemos que cada día ponerlas en práctica. Y durante este tiempo en el que compartimos esta escuelita desde casa, de esta forma virtual, hemos aprendido cada domingo que lo importante es que conozcamos a Jesús y que podamos crecer en Él y que a través de eso otros lo puedan conocer a Él. Así que podemos pensar y en nuestra mente hacer un resumen de las cosas que aprendimos y vamos a ver en que cada historia de la Biblia que aprendimos, cada historia acerca de el Señor Jesús, una de estas características estaba presente. Amigo, nuestro deseo es que puedas conocer personalmente a Jesús, que puedas cada día crecer en Él y poner en práctica las características del fruto del Espíritu Santo. Voy a invitarte a que ahí donde estás, no importa la edad que tengas, en familia, que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle a Jesús que pueda ayudarnos a que cada día podamos poner en práctica las características del fruto del Espíritu Santo. Ya me pasó, era algo ahí del aire. Así que vamos a orar, vamos a cruzar los brazos para no molestar al de al lado, vamos a cerrar los ojos para no distraernos y pedirle al Señor Jesús. Si Él no está en tu corazón, que esta mañana puedas pedirle: Jesús, quiero que entres en mi corazón, que perdones mis pecados y quiero cada día conocerte más,
cada día crecer más en ti. Y si ya sos un hijo de Dios, Señor Jesús, ayúdame a cada día poner en práctica las características del fruto del Espíritu. Te damos muchas gracias, Dios, por esta mañana, por este tiempo que hemos podido compartir y por esto que aprendíamos de lo importante que son las características del fruto del Espíritu Santo. Que cada día, Señor, podamos ponerla en práctica para que otros puedan verte a ti en nosotros. Si hay amigos que están del otro lado mirando, que aún no te conocen o no te tienen en su corazón, que hoy puedan abrir su corazón a ti y pedirte que entres en su corazón. También, Señor, quizás hay amigos que hoy están mirando y que tal vez están un poco lejos de ti, Señor, que hoy puedan reconciliarse contigo y volver a vivir como tú quieres que vivamos, Señor, y a poner en práctica estas características del fruto del Espíritu Santo. Gracias por todos los amigos que están del otro lado. En el nombre de Jesús, amén.